investigador nacional emérito del SNI, consejero ciudadano del Evalúa DF, coordinador técnico director del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina, director de Necesidades Esenciales en Coplamar. Ha dedicado 40 años a estudiar y a combatir la pobreza. Ha publicado numerosos libros, artículos y capítulos de libro. Sus libros más recientes son Pobreza y Florecimiento Humano, una perspectiva radical y Pobreza y persistencia campesina en el siglo XXI. Además, desde 1995 publica semanalmente en el periódico La Jornada, la columna Economía Moral. Le dejo un micrófono. ¿Le dejo uno? Yo tengo otro. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a quienes están aquí para poder escuchar esta entrevista con el doctor Julio Volvinic. ¿Sí me escucha bien ahí? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues la idea en esta conversación con el doctor es poder entender un poco más de la publicación que tenemos aquí, del libro Pobreza y Florecimiento Humano, una perspectiva radical, que se publicó en el año 2021. Entonces, un poco para empezar a entender de qué va este libro, cuál es el origen del libro y cómo ha sido el desarrollo para llegar hasta este libro, le hago una pregunta al doctor Julio, que es tal cual, si nos pudiera platicar esto, ¿cuál es el origen que dio como resultado la publicación de este libro? Mucho gusto, Máximo. Pues me da mucho gusto estar aquí. Bueno, este libro es la primera publicación grande que se hace a partir de mi tesis doctoral. Me doctoré ya viejito, a los 61 años, en 2005, en el CIESAS de Occidente, Guadalajara. Y esa tesis doctoral, pues tenía varios problemas para publicarla. La primera era que eran 2 tomos gigantescos. Y entonces, y el segundo problema que tenía para publicarla era que yo me di cuenta que me faltaban autores. En esa tesis doctoral, aparte de las cosas que recogí aquí, y ahorita les voy a explicar por qué dice el prologuista que este libro es más que la tesis y es menos que la tesis. Es un libro relativamente chico, de 260 páginas, cuando la tesis original era en tamaño carta más de 700 páginas. Y es porque tenía capítulos, muchos capítulos, la tesis, sobre teoría de las necesidades humanas de diferentes autores, de Abraham Maslow, de Eric Fromm, de otros, y aquí no lo recogí. Aquí recogí nada más un análisis comparativo, horizontal, que compara los esquemas de necesidades de 9 autores. Entre esos 9 autores hay 2 que no estaban en la tesis doctoral, que empecé a trabajar después. Entonces, por eso también yo no quise publicar la tesis, porque decía, ¿cómo voy a publicar una tesis, además en antropología social, cuando no estoy analizando la teoría de Bronislaw Malinowski, un gran antropólogo social que hizo una teoría sobre las necesidades humanas muy importante y que no estaba en la tesis, que lo trabajé después, y otros autores, Desi Ryan, en fin. Y saqué algunos artículos, muchos de ellos en la revista Papeles de Población del Estado de México, que es una revista de demografía muy destacada, pero nada más, es lo único que había publicado de la tesis. Y finalmente
la Universidad de Zacatecas, con la que tengo contacto permanentemente, porque les gusta invitarme y a mí me gusta ir a Zacatecas y presentarme en sus seminarios, con materiales que llevo, lo que estoy trabajando. Me ofreció, oye, te debemos, no te hemos publicado ningún libro después de tantos años que has estado viniendo con regularidad. ¿Por qué no nos mandas algo? Y le dije, ok. Y preparé este libro para que lo publicaran, y lo publicó la Universidad de Zacatecas en coedición con Editorial Ítaca, que hizo un trabajo extraordinario de edición. Acérqueselo. Que mejoró mucho la... Ay, me estoy alejando del micrófono, perdón. Bueno, ese es el origen del libro. Es lo que no saqué en la tesis y después las cosas que hice después de aprobada la tesis. Porque después de aprobada la tesis ocurrió algo muy interesante. El CIESAS publica una revista muy buena, yo creo que es de las mejores revistas sociales de México, que se llama Desacatos. Desacatos. Una revista que se llama así, es como decir contracorriente. Yo desacato, desobedezco. Y me invitaron después de la tesis, que fue premiada, como leyeron ahorita en mi semblanza, que fue premiada con un premio de la mejor tesis de antropología social de ese año. Me invitaron a preparar un número temático de desacatos sobre los temas de mi tesis. Y entonces, al preparar ese número, abordé nuevas cosas que no había hecho antes. Una de ellas muy importante es la crítica de la economía política de la pobreza. En la tesis no había crítica, eran nada más mis ideas lanzadas así y con muy poca crítica. La única crítica que sí está tratada con detalle en mi tesis es la crítica del enfoque de capabilities de Amartya Sen. Y entonces, en ese número puse mucho énfasis en la crítica de la economía política y invité a autores de distintos países del mundo a que contribuyeran a esa publicación. Y entonces esto recoge la esencia de mi tesis doctoral, la esencia del número 23 de Desacatos, de ese número de la revista, y los nuevos temas que empecé a trabajar después de preparar el número de Desacatos. Por ejemplo, empecé a estudiar la nueva corriente que hay en el mundo sobre bienestar subjetivo. Hay una corriente muy fuerte en el mundo de que sí se puede medir el bienestar subjetivo de las personas, y ha dado lugar a una literatura gigantesca y a encuestas en todo el mundo. El INEGI levanta una encuesta que se llama Viare, es bienestar individual autorreportado, y la hace cada año, cada 2 años, la conoce muy bien Máximo. La OSD y saca encuestas en todos los países miembros, por eso lo hace el INEGI en México, y han llenado la bibliografía. Y entonces yo tenía que responder, ya no me podía quedar callado, porque no, en mi tesis doctoral ni en la revista de Desacatos se trata el tema de bienestar subjetivo. Y yo ya había estado trabajando varios años en bienestar subjetivo y había publicado 2 números temáticos de una revista que publica Siglo XXI, que se llama Antropos, sobre bienestar subjetivo, una revisión con invitados otra vez de varios países del mundo, y ese es el origen máximo de esto.
Profesor Volvinic, bueno, para quienes tal vez muchas personas conocen al profesor Volvinic, pero para quienes no sepan, digamos, el trabajo que ha hecho el profesor es precursor en el tema de la medición de la pobreza multidimensional, no solo en México, sino a nivel regional y a nivel mundial. Y, digamos, mucho del trabajo que ha realizado el profesor ha impactado de una u otra manera en cómo actualmente incluso medimos la pobreza en México y digo también a nivel mundial. Dicho eso, ¿por qué quienes no conocen su libro, quienes no lo conocen tanto a usted, por qué diría que es importante que lean su libro? Bueno, este libro, igual que fue mi tesis, les cuento una anécdota de mi tesis que viene muy en torno a la pregunta que me está haciendo Máximo. Yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el CIESAS de Occidente y iba a ser una tesis sobre medición de pobreza, que es el tema que yo venía trabajando ya durante casi 20 años. Y llevaba ya tenía muchos capítulos redactados, escritos, con nuevas mediciones, mejorías a las mediciones anteriores. Yo desarrollé un método que se llama método de medición integrada de la pobreza, que es, sin falsas modestias, es el mejor método de medición de la pobreza en el mundo. Y lo estoy diciendo sabiendo que suena mal que alguien diga que tiene lo mejor del mundo, pero está por salir en inglés un libro y también en español que recoge mis aportaciones sobre el tema de medición de la pobreza, muy diferente a y al armar ese libro volví a revisar la literatura mundial y me di cuenta que sí, que es válido decir que es el mejor método de medición en el mundo. Pero en un momento ya estando muy avanzado, fui durante, yo creo que los festejos de Navidad o algunas de esas épocas del año en que uno se junta mucho en grupos familiares grandes, y oí hablar a miembros de la clase media mexicana en esas reuniones muchísimo y me sentí deprimido. Y dije, esto que estoy haciendo durante tantos años de medir la pobreza y de buscar caminos para superar la pobreza, va a lograr que los pobres sean como estos miembros de la clase media, totalmente triviales, totalmente superficiales, totalmente perdidos en el consumismo y en la cotidianidad, sin ver nada esencial en la vida, sin tener una misión en la vida, sin que sus vidas tengan significado. Y dije, no, yo no voy a hacer mi tesis sobre eso. La voy a hacer sobre florecimiento humano. El florecimiento humano, por eso está pobreza y florecimiento humano. Abandoné el tema de pobreza y me fui al de florecimiento humano, que es estudiar cuál es la esencia del ser humano, cuáles son sus potencialidades y cómo el florecimiento humano puede hacer que esas potencialidades se conviertan en realidades. Florecer significa desarrollar todas las potencialidades que tenemos como individuos. Y entonces cambié el tema. Y entonces descubrí a György Marcus de la Escuela de Budapest, húngaro, que se tuvo que exiliar a Australia porque le cerraron las puertas de la Universidad de Budapest a su hijo mayor. No lo dejaron entrar porque él y sus compañeros de grupo, alumnos todos de György Lukács, eran críticos del socialismo tal como existía en Hungría,
que era una dictadura espantosa, como la de Stalin. Entonces, cuando descubrí un librito de Georgi Marcus, así delgadito, mucho más delgadito, la mitad de 100 páginas, que se llama Marxismo y Antropología, me cambió la vida, porque hace una lectura magistral de Marx y muestra cuál es la esencia humana, qué es esta especie que llamamos seres humanos, qué somos, cómo somos, cuál es lo esencial de nuestro ser. Y entonces Florecimiento Humano se convirtió en mi bandera principal, y es lo que trato acá. Dedico 2 capítulos a las ideas de Georgi Marcus. Después presento la crítica de la economía política que había desarrollado en Desacatos. Después presento las ideas de Georgi Marcus, reviso las teorías de las necesidades humanas que había trabajado en mi tesis, y después, con esos 3 elementos, bases positivas y bases negativas de mi nuevo enfoque, presento en el capítulo 4 en qué consiste mi nuevo enfoque de pobreza y florecimiento humano. Y el capítulo 5, que es el último, son los retos que enfrenta mi nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Entre ellos, la corriente de bienestar subjetivo, que no la he podido integrar todavía. La he estudiado, la he criticado, he visto sus aportes positivos y sus aportes negativos, pero no la he podido integrar en mi enfoque. Y aquí está la discusión de fondo, pero no está resuelto. Es un libro abierto. El capítulo 5 es el más importante y al mismo tiempo el menos concluido. No es una obra cerrada el capítulo 5. Los otros 4 de alguna manera ya están redondeados. Los he trabajado durante muchos años, pero el capítulo 5 son ideas abiertas, más dudas que respuestas. Muy bien, me parece muy importante eso que está diciendo, cómo lo platicamos ahorita antes de pasar, de cómo al final de cuentas me decía alguien que le decía, los libros no se finalizan, sino que se abandonan, ¿no? Y entonces, a lo mejor algunos capítulos realmente ya están más finalizados, pero otros, como dice, son abiertos, ¿no? Y en ese sentido, tal vez creo que la siguiente pregunta, y pensando en que quedan como 10 minutos por ahí, es ¿qué lugar ocupa este libro dentro de su carrera académica? Y especialmente los desarrollos teóricos que pone en el libro, ¿qué lugar están dentro de todo el trabajo que usted ha venido haciendo? Este libro presenta mi tránsito de estudiar la pobreza de una manera empírica, positivista, con concepciones radicalmente distintas a las usuales. Por eso me atreví a decirles que el método de medición integrado de la pobreza es el mejor método a nivel mundial. El libro presenta el paso de mi énfasis en eso a mi nuevo tema. ¿Cuál es la esencia humana y qué es lo que podemos esperar del ser humano, si podemos mejorar las condiciones sociales que nos condicionan a todos? Entonces es muy importante, es un libro de transición que presenta la nueva etapa de desarrollo intelectual de Julio Volvínic, y creo que está bastante bien logrado. Bueno, y justo en eso creo que lo que valdría la pena profundizar antes de acabar sería qué sigue después de este libro, qué ha estado haciendo, porque además, lo decíamos, tiene ya 2 años básicamente publicado. ¿Qué ha estado haciendo desde ese momento? ¿Hacia dónde está mirando actualmente Julio Volvínic en ese desarrollo teórico? Esto de que tiene 2 años, efectivamente, es porque no me agarró la pandemia. Salió el libro
y no podía yo hacer reuniones como estas. Y hubo varias presentaciones digitales, pero no tuvieron demasiado éxito y entonces el libro quedó. Y ahora que ya se han reabierto estos espacios presenciales, decidí presentar el libro en distintos foros. Ya lo presenté en la Feria del Libro de Minería, ya lo presenté en el Colegio de México, lo presenté en el Politécnico Nacional, lo presenté en la Universidad de Guadalajara, donde el anfitrión fue Máximo, y ahora aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en esta Feria del Libro, que me da mucho gusto que las universidades estatales públicas estén organizando ferias de libro, porque yo soy de los que creen en los libros. Yo creo que el libro no va a desaparecer, el libro va a seguir siendo una parte central de nuestra vida intelectual. ¿Y qué estoy pensando para el futuro? Estoy trabajando temas que aquí quedaron cerrados, digo abiertos, que no logré redondear. Uno de ellos es qué hacer con el bienestar subjetivo. Otro de ellos, muy importante, es responder a un reto, que yo lo sentí como un reto. Aparecieron unos autores británicos con un libro que se llama Happiness, Flourishing and the Good Life. El autor principal es Garrett Thompson, y yo estaba dando un curso sobre estos temas en el Colegio de México. Descubrí ese libro, lo compré y tuve que cambiar el curso, porque este libro me movía el tapete de muchas maneras, y entonces estoy trabajando en cómo integrar la crítica que este libro hace a todos los que trabajamos en bienestar objetivo y subjetivo, y cómo asimilarlo a mi nuevo enfoque. Entonces tengo dos tareas de asimilación: bienestar subjetivo y el trabajo de estos autores, que al final de cuentas lo que proponen es un enfoque con técnicas cualitativas, de entrevistas en profundidad con las personas, para que casi cuenten su vida y puedan ahí sacar los periodos de la vida en que florecieron y los periodos de la vida en que se adormecieron, las crisis que tuvieron, etcétera. Y entonces es un camino muy distinto que el que toman los de bienestar subjetivo, que se basan en una pregunta: ¿qué tan feliz es usted? O ¿qué tan satisfecho está con su vida? Y es muy positivista el enfoque. Y entonces estoy trabajando esos dos temas, y con eso eventualmente podría tener un libro, una segunda versión, una segunda edición de este libro, que será en 2026 o 2027, cuando la tenga lista, que cierre un poco, por lo menos, cuáles son mis respuestas a estas dudas que en este capítulo quinto abro y dejo abiertas. Muchas gracias. Y bueno, pues justo para poder darle seguimiento a eso, vale la pena entonces comprar este libro. La verdad es que yo que conozco la tesis, como dice el profe, es un muy buen resumen, pero también avance de ese trabajo monumental que ha sido esa investigación, y la verdad es que vale mucho la pena. No sé, habíamos dicho que íbamos a tener unos minutos para ver si había alguna pregunta por parte del público. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Yo se los paso? Sí, ¿verdad? Gracias. Hola Julio, pues te felicito por este libro, no nuevo, pero sí novedoso, y me alegra que pues cambies un poco el enfoque
Te conozco en tu trayectoria como alguien que ha propuesto un método muy estadístico de la medición de la pobreza, muy positivista, y justo en la mesa de discusión que estaba por concluir, acá en el seminario de la red, pues hablábamos de la necesidad de cambiar esos paradigmas a métodos más cualitativos y con otro enfoque. Entonces, de entrada te felicito con eso, y pues para los que no están muy familiarizados con tu obra, no sé si nos pudieras platicar de manera muy general por qué tu método es el mejor del mundo en la medición de la pobreza. ¿Qué nos dice de los datos de México, que es distinto a los datos que nos dicen los organismos oficiales? Y qué, aparte del bienestar subjetivo, qué otra novedad encontramos en este nuevo enfoque que realmente me sorprende al escucharte, que entres a este terreno y pues bueno, tomes en cuenta otro tipo de metodologías y de enfoques? Entonces serían esos 3 puntos, ¿no? Sobre tu método integral de medición de la pobreza, qué datos nos arroja con respecto a los datos oficiales y qué de nuevo podemos encontrar aparte del bienestar subjetivo. Gracias. ¿Quieren que juntemos varias para que alcance a tener tiempo de contestar? Sí. Allá y luego acá y luego... Bueno, buenas tardes, Julio. También bienvenido a Tampico. No todos los días tenemos la oportunidad de tener a un profesor investigador en el tema de la pobreza, ¿no? Tú que estás en ese top. Julio, una pregunta. Recientemente el INEGI dio el dato de que se redujeron en 5 millones de personas el número de pobres. Me gustaría saber tu opinión al respecto sobre ese dato que nos dieron. Gracias. Gracias. ¿Otra más? Acá, bueno, creo que acá hay una y luego acá. La señora también lo tiene. Sí, mejor es porque yo lo veo al rato. Gracias, buenas tardes. ¿Se puede modelar un humano ideal o un estado de bienestar ideal para el humano? Porque por ahí, cuando dice florecimiento o cuando dice a qué vamos, podemos modelar ese humano ideal o ese estado de bienestar. Se me hace una cosa complicada. Es muy buena pregunta. Muy buena, sí. ¿Se suma otra pregunta más? Una y ya, si quieren. Julio, bueno, desde hace ya algunos años he estado trabajando el bienestar subjetivo, con la mezcla de variables objetivas a la hora de medir bienestar. Mi pregunta muy concreta sería, desde este nuevo enfoque que para el siguiente libro que estás empezando a trabajar, ¿cómo deberían de mezclarse, a lo mejor no se mezclan, pero cómo debería utilizarse la satisfacción, el bienestar subjetivo en general, la felicidad dentro de los métodos positivistas? ¿O de plano no deberían de mezclarse dentro de un método econométrico donde se mezcla, por ejemplo, se utilizan educación, ingreso, condiciones del hogar? ¿Es factible? ¿Cuál es tu punto al respecto? Me encantaría saberlo. Gracias. Gracias. Por favor. Ok, la primera. El método de medición integrada de la pobreza, digo que es el mejor del mundo, por 2 o 3 razones que voy a sintetizar. Se podría escribir mucho sobre eso y he escrito mucho sobre eso, y el libro nuevo que va a salir Acérquese, explica por qué. Me estoy despegando del micrófono otra vez, perdón. Es que me entusiasmo y empiezo a mover los brazos. Una primera muy importante. Este método fue publicado en la revista de Comercio Exterior por primera vez en 1992, hace 31 años, cuando nadie en el mundo hablaba de métodos multidimensionales. Fue hace 10 años que se puso de moda los métodos multidimensionales, pero el MIP ya llevaba 20 años de vigencia y de demostración de que funciona y que funciona muy bien. El método de medición de la pobreza multidimensional que está en la Ley General de Desarrollo Social, eso se debió a mí. Yo propuse ese texto,
pero le metieron mano los senadores, y le pusieron indicadores que no venían al caso y quedó una cosa ahí media, pero sigue siendo casi el único país que por ley tiene que aplicar un método de medición multidimensional. Entonces me da mucho gusto saber que he influido en la realidad del país, que el Coneval existe por mi propuesta de que se creara un organismo separado de la Secretaría de Desarrollo Social que se encargara de medición de la pobreza y de evaluación de las políticas sociales. Es el mejor método a nivel mundial porque incluso con la moda que se vino encima surgieron 20, 30 métodos en distintos lugares del mundo, entre la academia, los organismos internacionales, etcétera, pero ninguno de esos métodos multidimensionales incluye la dimensión de tiempo, la pobreza de tiempo, y es fundamental. Hoy en el seminario de Remipso que estamos teniendo se discutió mucho el tema de cuidados. Los cuidados significan cuidar bebés, cuidar ancianos, cuidar enfermos. ¿Y eso qué significa? Tiempo. El único recurso que necesitamos para cuidar, o el principal, es tiempo, tiempo disponible. Entonces, medir la pobreza sin considerar la pobreza de tiempo es una barbaridad, porque alguien que trabaja de 8 horas en una empresa y otras 8 horas al día en otra empresa, trabaja 16 horas y puede tener un ingreso relativamente alto, pero es un pobre diablo o diabla, porque no tiene vida, está totalmente enajenado. Por eso digo que es el mejor. Preguntaste otra cosa, ¿no? Bueno, el MIP, el método de medición integrado de la pobreza, la última publicación que, por cierto, el método de medición integrado de la pobreza ha sido adoptado oficialmente por el Consejo de Evaluación de la Política Social, de la política, porque ya es general, ya no es solo política social, de la Ciudad de México. El Coneval de la Ciudad de México, digamos, el equivalente al Coneval de la Ciudad de México, ha adoptado el método como su método oficial. Ya está en su página web los resultados con los datos del INEGI de 2022 y da 76% de pobres en el país contra 36% del Coneval. Hoy la ponencia que presenté en el seminario de Remipso es justo sobre esto y hice pedazos, como ya llevo años haciéndolo, pero parece que no basta. El método del Coneval es una barbaridad. Lo hicieron para que les diera menos de la mitad de la población en situación de pobreza, porque no convenía políticamente presentar datos oficiales diciendo que las 3/4 partes de la población del país son pobres. Me paso a las otras preguntas. ¿Alguien de atrás? El porcentaje. La disminución de pobreza. Ya contesté. Ahora en 2022. ¿Y usted preguntó? El tipo, si se puede moderar a un humano ideal. Ajá. Es una pregunta muy difícil. Es la pregunta más difícil que le pueden hacer a alguien. Hay quien sostiene, por ejemplo, una especialista en pensamiento utópico británica que se llama Ruth Levitas, sostiene que hoy no podemos imaginar cómo será el ser humano dentro de 50 años. Esta sería una postura extrema negativista. La postura que se deriva de Georgi Marcus y de su visión de la esencia humana
muestra que hay una esencia humana desde que el ser humano se volvió humano y que hay una tendencia histórica muy fuerte, pero no irreversible. Podemos echar todo a perder e irnos al colapso total, pero si tomamos una ruta adecuada, y está en nuestras manos tomar esa ruta adecuada, ese ser humano que trae esa tendencia es un ser humano universal, libre, consciente, y social. Entonces, si se vuelve universal nuestra socialidad, como ha estado pasando con la globalidad, si se vuelve universal nuestra conciencia, como ha estado pasando en las universidades, por eso se llaman universidades, son universales, es el conocimiento universal. Nos estamos volviendo como especie universales, nos estamos volviendo como especie universales en nuestra producción. Hemos convertido todo lo que existe en el planeta y algunas cosas artificiales en objeto de nuestra actividad y las usamos para nuestra vida. Ya me están diciendo que me falta un minuto. Bueno, creo que con eso contesto. O sea, yo sí creo que es posible llegar a un ser humano universal en esas dimensiones que le he mencionado, y si tiene mucho tiempo libre va a poder hacer un trabajo libre, por lo que hemos venido haciendo la humanidad durante siglos y milenios. Es trabajo forzado, trabajo que hacemos para comer, trabajo que es un medio. Ahora hay que convertir el trabajo en un fin en sí mismo, porque el trabajo es autocreación del hombre por sí mismo. ¿Qué me preguntaste? El bienestar subjetivo. Del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo, ya dije algo. Yo creo, hay una larga discusión en el capítulo 5 de este libro, que está abierto, en que retomo a Abraham Maslow, el más grande teórico de las necesidades humanas que en mi opinión ha existido, y veo qué dice él sobre el bienestar subjetivo. Estoy buscando, y le digo al lector, estoy buscando en Maslow si hay una respuesta de cómo integrar el bienestar subjetivo. Y la conclusión a la que llego es que hay dos tipos de bienestar subjetivo, el hedónico y el eudaimónico. El eudaimónico es el concepto de Aristóteles de la felicidad, y es cuando uno logra realizarse en la actividad que está haciendo y es plenamente, es el mayor gozo, y eso yo lo he sentido en mi vida personal. Cuando estoy escribiendo mis artículos, mis libros, es el momento de plenitud, es el momento de florecimiento humano, y es lo que es el placer eudaimónico. El hedónico se puede lograr con orgías, con drogas, con juegos artificiales locos, y nos sentimos pero al fin de cuentas no hay resultado. Entonces lo que saco de Maslow es que el bienestar subjetivo, cuando tiene los dos componentes, hedónico y eudaimónico, es fantástico, pero cuando solo tiene el hedónico no sirve, y esa es una pista que quiero trabajar más adelante. Pues muchas gracias al profesor Julio Volvinic. Y bueno, el libro está... un aplauso para el profesor. Y sí. De si bajó la pobreza o no. Sí bajó. Los datos que publicó el Evalúa Ciudad de México y que yo trabajé con ellos conjuntamente, haciéndole, por cierto, modificaciones al método de medición para mejorarlo más todavía, muestran que sí bajó, pero bajó mucho menos
que lo que dice el Coneval. El Coneval no mide la pobreza, es lo que dije hoy en la mañana en el seminario de Remipso. Mide un invento, pero no es pobreza. Y quien no mide pobreza no puede decir si subió o bajó, porque está hablando de otra cosa. Estamos hablando de un neoconcepto que no significa nada. Pobreza es un concepto duro que está en todos los idiomas del planeta. Muchas gracias, profesor. Y bueno, también el libro está a la venta y va a haber una firma de libros, me parece, por acá que ahorita tal vez lo anuncian, ahorita lo anuncian. Bueno, muchas gracias también por su asistencia y...